El viento soplaba con furia mientras yo, James Webb, ajustaba los parámetros de mi telescopio. 38 años de mi vida dedicados a la astronomía y aún sentía ese cosquilleo en el estómago cada vez que enfocaba hacia lo desconocido. Mi pequeño observatorio casero en las afueras de Atacama era mi refugio, mi santuario personal donde escapaba de un mundo que nunca terminé de entender. El divorcio, la distancia con mis hijos y esa sensación constante de que había desperdiciado mi vida persiguiendo estrellas en lugar de conexiones humanas me pesaban cada día más. Las estrellas nunca me han decepcionado, murmuré para mí mismo mientras ajustaba la lente principal. Era mi mantra personal, la frase que me repetía cuando la soledad se volvía insoportable. La verdad era que a mis 55 años, mi nombre no figuraba en ningún descubrimiento relevante. Era solo un astrónomo aficionado más, con un telescopio modesto y demasiados sueños rotos. Aquella noche de abril, el cielo estaba excepcionalmente claro. Me había propuesto fotografiar el cinturón de asteroides, específicamente el objeto catalogado como MR47, un cuerpo celeste que había mostrado algunas anomalías lumínicas en las últimas semanas. Nada extraordinario, probablemente solo fluctuaciones por su rotación irregular, pero era lo suficientemente interesante para mantenerme despierto. La imagen en mi pantalla se fue aclarando mientras enfocaba. MR47 apareció como un punto brillante contra el fondo negro, pero entonces algo captó mi atención. Una irregularidad en su superficie, un brillo que no debería estar ahí. Ajusté la resolución y aumenté el zoom al máximo. «Imposible», susurré, alejándome de la pantalla como si ésta pudiera morderme. Volví a mirar, convencido de que mis ojos me engañaban, pero ahí estaba, una estructura artificial, claramente visible en la superficie del asteroide, una especie de domo transparente y dentro una figura humanoide. Mi corazón latía desbocado mientras mis dedos temblaban sobre el teclado. Tomé captura tras captura, temiendo que aquella visión desapareciera en cualquier momento. Pero no desapareció. Durante 3 horas observé aquella imposible presencia. Un hombre, o algo con forma humana, sentado tranquilamente en la superficie de un asteroide a millones de kilómetros de la Tierra, aparentemente leyendo algo que sostenía entre sus manos. Esto cambiará todo, pensé mientras enviaba las imágenes a la base de datos del Observatorio Europeo Austral, donde tenía un antiguo colega. «O me internarán por loco», añadí con una risa nerviosa. Dormí apenas 2 horas antes de que el teléfono me despertara. Era Miguel, mi contacto en el observatorio. «¿Qué demonios has enviado, James?», preguntó sin saludar siquiera. «Lo que he visto», respondí con la voz aún ronca por el sueño. «Esto no es gracioso, si es un montaje. Sabes que no tengo habilidades para algo así. Es real, Miguel. Revisa los metadatos, comprueba la fuente. Es auténtico». El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi descubrimiento era real y acababa de iniciar un terremoto en la comunidad científica. Lo que siguió fue un torbellino. En menos de 48 horas, mi pequeño observatorio estaba rodeado de científicos, periodistas y curiosos. De ser un don nadie, pasé a ser el hombre que había descubierto la primera evidencia innegable de vida inteligente fuera de la Tierra. Las cadenas de televisión transmitían mis imágenes. Los periódicos especulaban sobre la naturaleza del hombre del asteroide y las agencias espaciales de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia. Mientras el mundo enloquecía a mi alrededor, yo permanecía en silencio, observando noche tras noche aquel imposible fenómeno. La figura seguía allí, inmutable, como si el vacío del espacio y la radiación no significaran nada para él, y siempre con aquel objeto entre sus manos, algo que parecía un libro o un cuaderno.
Una semana después del descubrimiento, recibí la visita que cambiaría mi vida para siempre. Un hombre de traje negro, con un rostro tan serio que parecía tallado en piedra, se presentó en mi puerta. Señor Webb, soy el general Hernández de la Fuerza Espacial. Necesitamos hablar. Me explicó que se estaba organizando una misión de emergencia para interceptar MR-47. Una nave experimental, originalmente diseñada para misiones a Marte, estaba siendo reconfigurada para alcanzar el asteroide en el menor tiempo posible. Queremos que forme parte de la tripulación, dijo finalmente dejándome sin aliento. ¿Yo? Soy un astrónomo teórico, no tengo entrenamiento para misiones espaciales. Es el descubridor. Conoce mejor que nadie ese objeto. Además, hemos investigado su pasado. Antes de dedicarse a la astronomía, tuvo entrenamiento militar. Sabemos manejar esto, señor Webb. Mi mente era un caos. Por un lado, el miedo me paralizaba. Por otro, sentía que toda mi vida me había preparado para este momento. Si me niego, ¿qué pasará? El general sonrió sin humor. No estoy autorizado a responder esa pregunta. 3 días después, estaba en una instalación secreta en Nevada, sometiéndome a un intensivo entrenamiento de preparación espacial junto a 3 astronautas profesionales. La comandante Rodríguez, una mujer de 40 años con más horas en el espacio que nadie en la historia reciente. Chen, un especialista en física cuántica con experiencia en la Estación Espacial Internacional. Y Dawson, médico y biólogo, responsable de cualquier contacto potencial con formas de vida desconocidas. Los preparativos avanzaban a una velocidad vertiginosa, impulsados por el miedo y la fascinación global. La nave, bautizada como Prometeo, era una maravilla tecnológica que incorporaba los últimos avances en propulsión iónica. Aún así, llegar hasta MR-47 nos llevaría casi 3 meses. 3 meses suspendidos en el vacío, dirigiéndonos hacia algo que desafiaba toda lógica conocida. La noche antes del lanzamiento, mientras revisaba por enésima vez mis notas y las imágenes del hombre del asteroide, recibí una llamada inesperada. ¿Papá? La voz de mi hija mayor, Sofía, a quien no había visto en casi 2 años, me hizo contener la respiración. Sofía, ¿cómo? Saliste en todas las noticias, papá. Todos están hablando del astrónomo que descubrió al alien. Su voz sonaba distante, pero no hostil como la última vez que hablamos. No sabemos si es un alien, respondí automáticamente cayendo en mi modo profesor. Lo que sea, mamá me dijo que te vas al espacio mañana. Es clasificado, pero sí. Hubo un largo silencio antes de que ella volviera a hablar. Ten cuidado, ¿vale? Laura y yo, bueno, nos gustaría verte cuando regreses. Algo se rompió dentro de mí. Mis hijas, a quienes había descuidado persiguiendo estrellas, querían verme. Ahora que podía morir en el vacío del espacio, querían reconectar. Volveré, prometí, sintiendo un nudo en la garganta. Y esta vez estaré presente, de verdad. Más te vale, respondió con una risa nerviosa, porque si mueres allá arriba, te juro que nunca te lo perdonaré. Esa noche apenas dormí, pensando en todas las vidas que había dejado a medias, mi carrera académica abandonada, mi matrimonio fracasado, mis hijas creciendo sin mí. Y ahora, cuando por fin había hecho un descubrimiento significativo, podría no vivir para ver sus consecuencias completas. El lanzamiento fue casi irreal. El rugido de los motores, la presión aplastante contra mi pecho y luego esa extraña calma cuando alcanzamos la órbita. La Tierra se veía exactamente como en todas las fotografías, un frágil mármol azul suspendido en la nada. Pero verla así, con mis propios ojos, me hizo entender por primera vez la verdadera soledad del espacio. Los primeros días a bordo del Prometeo fueron un caos de adaptación y entrenamiento continuo.
Mi cuerpo, no diseñado para la ingravidez, protestaba con náuseas y desorientación. Pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Mis compañeros, inicialmente distantes con el intruso civil, comenzaron a aceptarme cuando vieron mi dedicación y conocimientos. Para ser un aficionado, sabes más de astronavegación que muchos de mis colegas, comentó Rodríguez una noche, mientras compartíamos la cena en el módulo central. 38 años mirando al cielo tienen que servir para algo, respondí con una sonrisa tímida. A medida que nos adentrábamos en el sistema solar, nuestras comunicaciones con la Tierra se volvían más lentas. Cada mensaje tardaba minutos en llegar, y pronto serían horas. Esa progresiva desconexión creaba una sensación de aislamiento que pesaba sobre todos, pero especialmente sobre mí, que acababa de reconectar con mis hijas. El día 45 de misión, cuando estábamos aproximadamente a mitad de camino, recibí un mensaje de Sofía. Era un video corto donde ella y Laura me mostraban un pequeño telescopio que habían comprado. «Estamos aprendiendo a usarlo», explicaba Laura, mi hija menor, con entusiasmo, «para poder ver dónde estás». Ese pequeño gesto me hizo llorar por primera vez desde que despegamos. Chen me encontró flotando en el módulo de observación con lágrimas suspendidas como pequeñas perlas alrededor de mi rostro. «El espacio hace cosas extrañas a la mente», comentó sin pedir explicaciones. «Te hace ver lo que realmente importa». A medida que nos acercábamos a MR-47, la tensión a bordo aumentaba. Nuestros instrumentos confirmaban lo que mis imágenes habían captado. Había una estructura artificial y una presencia dentro de ella. Los análisis espectroscópicos indicaban materiales imposibles, compuestos que no deberían existir en condiciones naturales. Fue el día 87 cuando finalmente lo vimos con nuestros propios ojos. MR-47 apareció primero como un punto brillante, luego como una roca irregular de unos 3 kilómetros de diámetro. Y allí, en lo que parecía ser su ecuador, estaba el domo transparente que había captado con mi telescopio, y dentro la figura. «Dios mío», susurró Dawson mientras ajustábamos nuestra órbita alrededor del asteroide. «Es humano». Y lo era, o al menos lo parecía. Un hombre de mediana edad, con barba canosa y ropas sencillas, sentado tranquilamente como si estuviera en un parque terrestre y no en la superficie de un asteroide sin atmósfera. Entre sus manos sostenía lo que claramente era un libro o cuaderno de tapas oscuras. Nuestras primeras comunicaciones fueron infructuosas. Ninguna señal de radio recibía respuesta. Ningún intento de contacto visual parecía ser notado. Era como si aquel ser estuviera en otra dimensión, ajeno a nuestra presencia. La decisión de aterrizar en el asteroide fue unánime, pero aterradora. Los protocolos indicaban extrema precaución ante posibles contaminaciones biológicas, pero la curiosidad científica, y en mi caso, personal, pesaba más que cualquier procedimiento. Rodríguez y yo fuimos designados para el primer contacto. Mientras nos preparábamos en la esclusa de aire, revisando nuestros trajes espaciales por tercera vez, la comandante me miró fijamente. «Si esto sale mal, quiero que sepas que ha sido un honor compartir esta misión contigo, James». «El honor ha sido mío», respondí con sinceridad. «Gracias por darme esta oportunidad». El descenso hacia la superficie fue lento y controlado. La gravedad del asteroide era mínima, lo que hacía cada movimiento potencialmente peligroso. Un paso demasiado fuerte podría enviarnos al espacio. Mientras nos acercábamos al domo, pude sentir mi corazón golpeando contra mi pecho con tanta fuerza que temí que los demás pudieran oírlo a través del comunicador. El domo resultó ser más desconcertante de cerca.
No parecía hecho de ningún material conocido. Era completamente transparente, sin juntas visibles ni estructura aparente. Y sin embargo, contenía claramente una atmósfera, pues el hombre dentro respiraba normalmente. Nos detuvimos a pocos metros, indecisos sobre cómo proceder. Fue entonces cuando el hombre, por primera vez, levantó la vista de su libro. Nos miró directamente, sin sorpresa, como si hubiera estado esperándonos. Luego, para nuestro asombro, el domo simplemente desapareció. No se abrió, no se disolvió. En un instante estaba allí, y al siguiente ya no. El hombre se puso de pie, sosteniendo aún su libro, y nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Lo más asombroso era que no llevaba traje espacial ni protección alguna. Estaba de pie en la superficie de un asteroide sin atmósfera y parecía perfectamente cómodo. «¡Acérquense!», dijo en un español perfecto que resonó directamente en nuestros comunicadores sin transmisión de radio aparente. «He estado esperándolos». Rodríguez y yo intercambiamos miradas de incredulidad a través de nuestros visores. Avanzamos cautelosamente. «¿Quién eres?», preguntó Rodríguez, manteniendo el protocolo. «¿Cómo puedes sobrevivir aquí?». El hombre sonrió con una expresión que no supe interpretar. Tristeza, nostalgia. «Mi nombre no tiene importancia», respondió. «En cuanto a cómo sobrevivo, digamos que he evolucionado más allá de sus limitaciones actuales». Algo en su forma de hablar, en su acento, me resultaba inquietantemente familiar. «¿De dónde vienes?», pregunté dando un paso más hacia él. El hombre abrió el libro que sostenía y pasó algunas páginas. «Vengo del mismo lugar que ustedes, solo que de un tiempo diferente». Fue entonces cuando lo vi. En la página abierta del libro había fotografías, y en una de ellas estaba yo, mucho más joven, junto a una mujer que reconocí como mi ex esposa y dos niñas pequeñas, mis hijas. «Esto es imposible», susurré, sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor a pesar de la escasa gravedad. El hombre cerró el libro y me miró directamente. «Nada es imposible, James, solo improbable. Tú, mejor que nadie, deberías saberlo». Extendió el libro hacia mí, ofreciéndomelo. «Este es mi diario, el diario de una vida que aún no has vivido, pero que podrías vivir. Contiene decisiones, consecuencias, arrepentimientos y segundas oportunidades». Mis manos temblaban mientras tomaba el libro. Pesaba extrañamente, como si contuviera más que papel y tinta. «No entiendo», dije honestamente. «¿Eres yo?». Su sonrisa se amplió. «Soy una versión posible de ti, una que tomó ciertas decisiones y vivió con sus consecuencias. Te estoy ofreciendo algo que yo nunca tuve, la oportunidad de elegir con conocimiento». Rodríguez, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Esto viola todas las leyes de la física que conocemos, las paradojas temporales». «Sus leyes de la física están incompletas», interrumpió él con amabilidad. «El tiempo no es una línea recta, como ustedes creen, es más como un libro. Puedes leer cualquier página en cualquier orden. Algunas páginas pueden reescribirse». Abrí el diario con cautela y hojeé algunas páginas. Contenía entradas fechadas en el futuro, algunas décadas adelante. Relataban una vida, mi vida, llena de descubrimientos científicos, pero también de soledad y arrepentimiento. La última entrada describía una tecnología que permitía proyectar la conciencia a través del tiempo, anclándola temporalmente a objetos celestes en puntos específicos del espacio-tiempo. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué hacer todo esto?». El hombre miró hacia la tierra, apenas visible como un punto azul en la distancia. «Porque al final de mi vida entendí que todos mis descubrimientos no valían nada comparados con lo que había perdido. Mis hijas murieron sin que hubiéramos realmente reconciliado. Mi trabajo fue olvidado en pocas generaciones.
Y me di cuenta, demasiado tarde, que había perseguido las estrellas cuando la verdadera maravilla estaba en las conexiones humanas que había dejado marchitar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era exactamente el camino que yo había estado siguiendo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, pregunté, sosteniendo el diario. Léelo, aprende de mis errores y luego decide. Puedes seguir el mismo camino sabiendo a dónde te llevará, o puedes elegir diferente. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Su forma comenzó a volverse traslúcida, como si estuviera desvaneciéndose. Ya he cumplido mi propósito. Cada elección diferente que tomes creará una nueva rama, una nueva posibilidad. Yo soy solo una sombra de un futuro que puede no suceder. Antes de desaparecer por completo, añadió, las estrellas estarán ahí por miles de millones de años, James. Tus hijas no. Elige sabiamente. Entonces, El viaje de regreso a la Tierra fue silencioso y reflexivo. Pasé horas leyendo el diario, descubriendo una vida que podría ser la mía. Los descubrimientos científicos que me harían famoso, pero que me alejarían aún más de mi familia. Las oportunidades de reconciliación que desperdiciaría por orgullo o por estar demasiado absorto en mi trabajo. El progresivo aislamiento que me llevaría a una vejez solitaria. ¿Qué harás cuando volvamos?, me preguntó Rodríguez una noche, encontrándome nuevamente en el módulo de observación, contemplando la Tierra que se hacía más grande cada día. Voy a intentar arreglar lo que aún puede ser arreglado, respondí. Voy a elegir diferente. Cuando finalmente aterrizamos, 3 meses después de nuestra partida, el mundo entero esperaba respuestas sobre el misterioso hombre del asteroide. Los científicos querían datos, los gobiernos querían garantías de seguridad, los medios querían exclusivas. Pero allí, entre la multitud que aguardaba nuestro descenso de la nave, solo vi 2 rostros, Sofía y Laura, mis hijas, sosteniendo aquel pequeño telescopio con el que habían intentado seguir mi viaje. Ignorando protocolos y preguntas, caminé directamente hacia ellas y las abracé como no lo había hecho en años. Tengo tanto que contarles, les dije, sintiendo que por primera vez en décadas estaba exactamente donde debía estar. ¿Encontraste aliens?, preguntó Laura con los ojos brillantes de emoción. Sonreí, pensando en aquel hombre que era y no era yo, leyendo un diario en un asteroide. Encontré algo mucho más importante, respondí. Encontré mi camino de regreso a casa. El diario quedó clasificado como material de máxima seguridad. Sus revelaciones sobre el futuro consideradas demasiado disruptivas para ser compartidas. Pero para mí, la lección más importante no tenía que ver con avances científicos o paradojas temporales. En las semanas y meses siguientes, rechacé ofertas de universidades prestigiosas y agencias espaciales de todo el mundo. En lugar de ello, acepté un modesto puesto de profesor en una universidad local, donde podía estar cerca de mis hijas. Convertí mi observatorio en un espacio educativo donde niños y jóvenes podían aprender sobre las maravillas del cosmos. Y cada noche antes de dormir miraba al cielo y agradecía silenciosamente a aquel hombre en el asteroide, a aquella versión de mí que había encontrado la forma de darme una segunda oportunidad. Las estrellas seguían ahí, eternas y fascinantes. Pero ahora sabía que la verdadera maravilla, el verdadero misterio digno de exploración, estaba mucho más cerca, en los lazos que formamos, en las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos. Había pasado toda mi vida buscando señales de inteligencia en el cosmos, sin darme cuenta de que la conexión más profunda estaba esperándome en la Tierra.
A veces, el viaje más importante no es hacia las estrellas, sino de regreso a casa.